de hoy Él nos ha sostenido. Amén. Y gracias a Dios que podemos recibir su palabra en esta tarde. La iglesia desde su fundación ha tenido que enfrentar las situaciones más extremas y ha salido triunfante porque el que fundó esta iglesia dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia, dijo el Señor. ¿Sabe por qué esta iglesia permanece en pie después de pasar por tantos ataques, persecuciones y situaciones extremas? Porque es la iglesia de Jesucristo. Edificaré mi iglesia, dice el Señor. Esta iglesia no pertenece a ningún hombre. Esta iglesia no pertenece a una cúpula élite de hombres exclusivos. Esta iglesia es del dueño, del que la trajo a la existencia, del que la compró con su sangre. Él dijo, mi iglesia, esta es la iglesia de Jesucristo. Por esa razón es que las fuerzas del infierno, las puertas del mal, las tinieblas no pueden prevalecer contra esta iglesia. Cuando usted lee el libro de los Hechos, las cartas, Apocalipsis, y cuando usted lee la historia también desde que la iglesia está en la tierra, es una realidad innegable. La iglesia se ha abierto paso en medio de las más terribles oposiciones, precisamente porque delante de esta iglesia va uno que es poderoso gigante. Él va abriendo camino a esta iglesia y por donde él va, por allí va la iglesia. Y en ese segundo viaje misionero del apóstol Pablo, el apóstol quiso ir al norte y el Espíritu Santo se lo impidió. Quiso ir al sur, el Espíritu Santo se lo impidió, pero viene una visión de parte de Dios y el Espíritu Santo guió al apóstol a ir por una región determinada que debía pasar por Tesalónica, y allí en Tesalónica él es usado por Dios para fundar una iglesia en no menos de 30 días, una iglesia ferviente, eficaz, triunfante y victoriosa. Fue fundada allí en Tesalónica. A pesar de la oposición que había, esta mañana decíamos que era una iglesia que tenía que enfrentar la amenaza política del imperio romano, pero también la oposición religiosa por parte del sistema judaico. A pesar de eso y de ser una iglesia muy joven, donde no había líderes, donde no había templo, donde no había Biblia, donde no había directivas y donde no habían redes sociales, esta iglesia pudo permanecer firme, en pie, pudo avanzar en la fe, porque el que había iniciado la obra en ellos era el Dios Todopoderoso. Como el arca de Noé sobre las aguas, así la iglesia se ha mantenido por encima de cualquier circunstancia, porque es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Ni plagas, ni encierro, ni pandemias, ni guerra, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni nada de lo que se ha levantado contra esta iglesia ha podido destruirla. Ni fuerzas naturales, ni de cualquier naturaleza no han acabado, y la noticia es que no podrán destruir la iglesia. Esa iglesia que comenzó allí en aquel primer siglo en Jerusalén y luego pasó a Judea y a Samaria y a Tesalónica y a Filipos y a Roma y a todo el imperio romano. Toda Europa fue invadido y nos ha llegado hasta aquí. Estamos mirando precisamente esos elementos que estuvieron presentes en aquella iglesia que estaba comenzando, para ser imitadores de ese modelo original. Y el apóstol apela a algo muy interesante para que ellos sepan que la victoria está asegurada, y es precisamente lo que tiene que ver
con lo que dice el verso 4, donde leímos al comienzo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hermanos, dice Pablo, Dios los ama y sabemos que los ha escogido para que sean su pueblo. En otras palabras, el apóstol está diciendo, nosotros sabemos quién los ha llamado, quién los ha elegido, quién los ha amado, aunque ustedes recibieron el mensaje en medio de una crisis, Dios no los llamó por la crisis, sino que los llamó en Cristo. El apóstol dice, nosotros sabemos quién los ha llamado. Nosotros sabemos quién es el que los ama a ustedes. Fuimos elegidos en Cristo, no en crisis. Tú que me estás viendo ahora, cristiano de mi alma, tú no fuiste elegido en crisis, sino en Cristo. Dios no te eligió para sobrevivir, sino que te impartió su naturaleza divina para que seas más que un vencedor por medio de aquel que te ha amado. Por lo tanto, la elección de Dios para con los tesalonicenses y para con nosotros no es a partir de una crisis de vida que ellos tuvieran, sino de un plan soberano y de un propósito eternamente trazado en la presencia de Dios, es decir, en el conocimiento anticipado que Él tiene de todas las cosas, y eso no lo puede alterar nada ni nadie. Por eso, mis amados, lo que ha sucedido en la historia con la iglesia y lo que está sucediendo actualmente no es algo que se le haya salido de las manos a Dios, no es algo que haya sorprendido a Dios en absoluto. El salmista dice algo que nosotros hoy podemos decir también con toda confianza. Señor, en tus manos están mis tiempos. Señor, en tus manos están los tiempos de la iglesia. Todos los tiempos de la iglesia, desde su comienzo en el primer siglo hasta este siglo, están en las gloriosas y poderosas manos del Cristo de la gloria. Es verdad que esta situación actual ha golpeado a muchos miembros de nuestra iglesia. Pastores incluso están siendo afectados por esta pandemia, pero tenemos la victoria asegurada. La iglesia como cuerpo de Cristo sigue triunfante y fortalecido con el poder de Dios. Tal vez en un futuro nuestros descendientes enfrentarán situaciones difíciles y dirán en aquel tiempo futuro, esto nunca lo habíamos vivido. Qué situación tan terrible. Mire lo que está pasando la iglesia, como hoy lo estamos diciendo nosotros. Pero el que ayudó a la iglesia en el primer siglo, el que ayudó a la iglesia en el tiempo del oscurantismo, el que ayudó a la iglesia en el tiempo de la Inquisición, el que ayudó a la iglesia hace 80 y tantos años, cuando fuimos perseguidos y toda clase de situaciones vinieron contra la iglesia, el que sostuvo a la iglesia en tiempos pasados es el que la sostiene en este tiempo presente de pandemia y de encierro, y es el que la va a ayudar en el futuro también. Nuestros descendientes en un futuro dirán, mi padre, mi abuelo, mis abuelos me contó que hubo un tiempo por allá en el año 2020 que estuvieron varios meses encerrados, que no pudieron abrir los lugares de predicación. Mis padres, abuelos, bisabuelos me contaron. Ellos tendrán que decir eso y tendrán que decir, el Dios que los ayudó a ellos, nos ayudará a nosotros. Esa es la fe, la confianza, mis amados. Por eso no debemos ser conmovidos y no te dejes conmover por tanta información que hay volando por allí, información y desinformación también, sino que más bien en vez de estar con el oído atento a todas esas noticias y a esos informes
y bueno, a mí se me llena el WhatsApp de esto dijo un médico, esto dijo otro médico, esto dijo una doctora, esto dijo otra doctora, esto, y una cantidad de cosas que algunos parecen estar alarmados, pero en vez de estar llenando nuestra mente y nuestro corazón de información que yo no sé de dónde viene, podemos tomar la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, oiga, a la cual hacéis bien en estar atentos. En vez de estar atento a tanta noticia y a tanta cosa, pues no le estoy diciendo que no lo haga, es su decisión, pero algunos están alarmados que esto, que las antenas 5G que nos están encerrando es para poder el anticristo hacer su montaje. Eso no lo toma a Dios por sorpresa, mi amor. Dios lo sabe todo. El anticristo, la bestia, el dragón y cuantas cosas más. Todo Dios lo tiene en su plan predeterminado. Esto es una película en diferido. Esto es un partido en diferido que ya se sabe quién ganó. Ya sabemos que el que ganó esta batalla es el Cristo de la gloria. Él ya venció en la cruz y cuando resucitó dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y Pablo dice que el Cristo de la gloria, que es la cabeza de esta iglesia, a él están sujetos poderes, principados, autoridades y dominio, visibles o invisibles. Todo está sujeto a Cristo y Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, no nos debemos dejar conmover por tanta cosa, sino ser conmovidos por la presencia y por la palabra de Dios. Con esto no quiero decir que ignoremos la realidad que estamos viviendo. Claro que no, no la ignoramos. Algunas familias están siendo tocadas y otras van a estar siendo tocadas, pero no importa que lo natural o lo que venga de otra naturaleza afecte nuestra vida física, no obstante, nuestra vida espiritual va como la luz de la aurora en aumento hasta que llegue el día perfecto. Y es ahí donde el apóstol ubica a los hermanos de Tesalónica y nosotros también debemos ser ubicados por el Espíritu Santo cuando les dice, ustedes son amados de Dios y han sido elegidos por Dios. Y su elección no fue solo para enfrentar esta situación difícil, sino que es el cumplimiento del propósito divino que Él se trazó con ustedes en Cristo Jesús desde antes de la eternidad. Por eso el apóstol les muestra qué es lo que ellos han recibido para que ellos se afirmen y les dice, mire, lo que ustedes recibieron fue la palabra de Dios. Le dice más adelante, recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros y la recibiste y no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Señor. Oiga cómo recibieron. Recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación. ¿Quiénes? Los hermanos en Tesalónica. Era una situación apremiante, permitida por el mismo Dios para que ellos pudieran, por medio de esa crisis, conocer al Cristo de la gloria. Porque Dios puede usar cualquier crisis. Esta crisis actual también, Dios la está usando para que mucha gente reciba la palabra de Dios. Alguien dirá, pero pastor, si se entregan a Cristo por miedo, si solo se entregan a Él por la pandemia, si su entrega no es sincera, bueno, yo no sé, yo no conozco el corazón de nadie, pero puede ser que algunos, con algunos suceda así, pero a otros les está pasando lo de los tesalonicenses. Están recibiendo en medio de esta tribulación, están recibiendo con gozo la palabra.
y están siendo salvos. Es maravilloso lo que Dios está haciendo a través de todo esto. La iglesia no ha dejado de predicar, no hemos dejado de bautizar, no hemos dejado de ver la gloria de Dios. Tal vez, como dije, algunos están siendo afectados por la pandemia y a través de esto pues están partiendo con Cristo, pero a otros Dios los está sanando también. Es maravilloso cómo Dios está obrando a través de esto. Esta semana estaba orando por un creyente que estuvo descarriado más de 20 años lejos de Dios. Pero debido a todo esto, hablé con él y fue tocado y se reconcilió con Dios. Está un poco afectado de la salud. Si Dios lo sana, gloria a Dios. Y si el Señor se lo lleva, gloria a Dios. Lo importante es que se reconcilió con Dios. Estamos bautizando personas. Hace 8 días estábamos en una campaña hermosa a través de los medios virtuales y Dios tocó mucha gente. Hermano, Dios es soberano. A Dios no le sale nadie adelante. Esta pandemia no puede más que Dios. Este encierro no puede más que Dios. Dios está permitiendo que su palabra a través de esta situación actual corra y sea glorificada. Así pasó con los tesalonicenses y está pasando con la iglesia actual. Es por eso que nosotros, como aquellos tesalonicenses, tenemos que levantarnos y decir, es verdad que la situación es difícil, no lo desconocemos. Es verdad que la oposición es fuerte, pero el mensaje que nosotros anunciamos es un mensaje que tiene todo el respaldo del cielo. Les anunciamos que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. El que está con nosotros es mayor que cualquier pandemia. Lo verdaderamente viral en estos días es el mensaje de Cristo. Lo verdaderamente contagioso e impactante es el poder del evangelio. Tenemos que hacerlo viral por todos lados. Esos tesalonicenses comenzaron a divulgar la palabra que habían recibido, la palabra de Dios, que es la que tiene poder. Deja de andar enviando mensajes de psicología. Deja de andar mandando, estar enviando mensajitos de pensamiento positivo. Yo no sé qué hacen creyentes enviando mensajito ahí de psicología y de pensamiento positivo y de actitud positiva. Eso no sirve de nada. Eso alegra un rato, pero después la gente sigue más deprimida. Lo que hay que enviar es el poder del evangelio, el mensaje de Cristo, la palabra viva de Dios. Eso es lo que transforma a la gente. Eso es lo que cambia la humanidad. Eso es lo que transforma la vida. Ese es el verdadero poder de Dios. Aleluya. Esa gente en Tesalónica entendieron su llamado, entendieron el señorío de Cristo, dejaron a un lado al César y dijeron, ahora tenemos al verdadero rey que es Jesucristo. Abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero. Ellos empezaron a divulgar y a compartir. Oiga, y era una gente nueva en el evangelio, no tenían mucho tiempo, no tenían redes sociales, no tenían muchos contactos, pero tenían vidas transformadas. Y eso es lo que necesita hoy la gente, ver vidas transformadas. Ellos recibieron, la palabra recibir ahí significa apropiarse, apoderarse. Se apropiaron del Cristo de la gloria. Se apropiaron del evangelio que les presentó el apóstol, evangelio de Cristo. Y el resultado de apropiarse del evangelio y del Cristo de la gloria es plena certidumbre, es plena convicción de fe, plena convicción. Muchos creyentes se llenan de angustia, de depresión, porque no se han apropiado del Cristo de la gloria. No se han apropiado de todo lo que Él representa. Pero cuando tú te apropias de lo que Dios es y de lo que Dios tiene para ti, y tú dices, esto es para mí, Dios me lo ha concedido por la obra gloriosa de Cristo,
te aferras con uñas y manos, con dientes y pies, te aferras a eso, entonces puedes decir, estoy plenamente convencido. Yo sé a quién le he creído. Yo sé en quién he creído. Tú puedes llegar a decir con toda convicción, es verdad que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros tal vez, mas no desesperados, perseguidos sí, mas no desamparados, derribados tal vez, pero no destruidos, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Escuche, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque el Evangelio no ha llegado a nosotros para mostrarnos la gran oposición o la gran tribulación, sino que ha venido para mostrarnos la gran revelación de la gran salvación que tenemos en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Por eso debemos apropiarnos del Señor Jesucristo y de todo lo que Él trae. Recibisteis, le dijo el apóstol, se apropiaron. ¿Y cuál fue el resultado? Transformación, metamorfosis, su conversión. Dice, os convertisteis. Su conversión no fue que levantaron la mano y alguien le dijo, pasen adelante para orar por ustedes. Esa no fue la conversión de ellos. No partió de una necesidad de ser liberado de un vicio o de un problema. Yo me voy a entregar a Cristo a ver si me libero de este vicio. No, mi amor, no te ha amanecido. Yo me voy a entregar a Cristo a ver si cambia esto. No es el enfoque. Los tesalonicenses no pensaban así. No, su conversión no partió de un problema que ellos tenían en la casa con la suegra. Me voy a convertir a Cristo a ver si cambia mi suegra. No, totalmente desenfocado. Su conversión partió de que se apropiaron del Señor y del Evangelio. Y el resultado fue conversión, transformación. ¿Por qué no vemos vidas transformadas? ¿Por qué vemos cristianos que hoy postean en Facebook una imagen de cristianos evangélicos y a los 15 días estamos viendo una imagen de una persona totalmente diferente? ¿Por qué una joven hoy pone una foto de ella con la Biblia y con esa cara ahí de santidad y luego coloca una foto casi desnuda? ¿Qué te pasó, mi amor? No hubo una conversión, no hubo una metamorfo, no hubo un tratamiento interno del espíritu. No. Bueno, yo tengo un dicho que dice, por sus fotos y por sus estados los conoceréis. Sí, usted quiere saber el estado espiritual de alguien, mire el estado de su WhatsApp o de Facebook, qué sé yo, mire el estado y ahí revela. Mire la foto, ahí más o menos uno saca conclusiones. Pero esta gente recibieron, se apropiaron de Cristo, del Evangelio. Y el resultado fue transformación total, total. Eso es lo que debe producir la palabra de Dios. Si eso no produce, entonces es que no se le predicó la palabra de Dios. Pero si se le predicó la palabra de Dios y la persona se apropió de Cristo, porque el Evangelio no es algo, el Evangelio es alguien. Presentamos es a Cristo
y a este crucificado, y a este resucitado, y a este glorificado. Pablo dice así, hablando de los tesalonicenses, como la demás gente hablaba de ellos, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios vivo y verdadero. ¿Sabe por qué esa gente tenía un cristianismo vivo y verdadero? ¿Saben por qué tenía una fe viva y verdadera? Un amor vivo y verdadero, una esperanza viva y verdadera, porque se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Esa conversión les produjo una convicción poderosa que los llevó a la proclamación del Evangelio. De acuerdo a cómo haya sido tu conversión, será tu convicción y entonces se reflejará tu proclamación. Amados míos, si ellos pudieron hacerlo hace 2000 años, nosotros también podemos hacerlo hoy. Ellos divulgaron la palabra de Dios. Divulgar allí significa hacer sonar como trompeta. No que cada uno de ellos llegaba con una trompeta o con un cuerno de carnero, como hacen algunos evangélicos hoy en día, haciendo sonar el shofar. No, no, no. Sino que la palabra significa que cada uno era como una trompeta tocada por Dios. No que llevaban la camiseta con el versículo, ni la gorra, ni la cachucha. No, no. No, eso no había en el siglo primero. No, no llevaban eso. Ellos eran, cada uno era una vida que emitía un sonido dado por Dios. Donde iban, influenciaban su sociedad, influenciaban los ambientes, por ellos habían sido influenciados por Dios. Tenían una vida, no que se la pasaran gritando, oyendo con un megáfono, no, soy cristiano. Es que ellos habían sido transformados y entonces su vida, su actuar, su proceder, su trato con los semejantes, con el prójimo. Entonces era como una trompeta que sonaba y Dios a través de ellos hacía proclamar ese mensaje. Se proclamaba con un poder maravilloso, precisamente porque se habían convertido de verdad. Por eso el apóstol dice, y no solamente os convertisteis, sino que también comenzaron a servir. Convertirse en la primera parte, pero servir en la segunda. Dice, y comenzaron a servir a ese Dios vivo. Pero entiéndase, servir no es que le dijeron, ahora te nombramos líder de tal comité. No, porque no había en ese tiempo eso. Comenzaron a servir, no fue que dijeron, ahora tú eres el vicepresidente del comité tal, tú eres el vocal de tal comité, no, sino que su vida era un servicio a Dios, su vida de entrega, su vida de convicción y de consagración, era un servicio a Dios. Todo lo que hacían, lo hacían como para el Señor. Todo lo que ellos vivían era como para el Señor y no como para los hombres. Y entonces la gente veía ese servicio y terminaban entregándose a ese Dios vivo y verdadero. Esa gente de Tesalónica venían de un trasfondo grecorromano, de griegos y romanos. Para esos griegos y romanos, los dioses eran seres distantes que vivían, según ellos, ¿no? Porque era todo producto de la imaginación. Según ellos, estaban por allá en el monte Olimpo y por ahí de vez en cuando mandaban algún mensajero, pero esos dioses eran intocables y los griegos y los romanos no sabían nada de servir a sus dioses, porque eran deidades distantes, inamovibles, imágenes, estatuas, pero ahora ellos conocen a un Dios con el cual pueden entablar comunión porque es el Dios vivo.
a diferencia de esos dioses que ellos tenían, que eran dioses muertos, ahora amaban al Dios verdadero y eran amados por ese Dios vivo. Ellos tenían deidades falsas, pero ahora conocen al verdadero Dios y la vida eterna. Esa iglesia de Tesalónica marcó la diferencia en ese primer siglo. Al que ellos conocieron es al que nosotros hemos conocido. El mismo que los escogió a ellos nos escogió a nosotros. El que los amó a ellos nos ama a nosotros. El que los transformó a ellos nos ha transformado a nosotros. Al que ellos se convirtieron es al quien nosotros nos hemos convertido y tenemos el privilegio de servirle. Hagámoslo con amor, hagámoslo con gratitud, hagámoslo con reverencia, seamos una trompeta de Dios donde estemos y que nuestra vida sea la proclamación de una convicción profunda que tenemos en el Cristo de la gloria. Oremos a ese Dios vivo y verdadero y démosle gracias porque nos ha revelado su palabra y hoy podemos proclamar que Él vive. Amado Señor Dios Todopoderoso, Padre del cielo y de la tierra, bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Amado Señor, hoy rendimos nuestra vida en servicio a ti. Queremos ser proclamadores, oh Dios, a través de nuestra vida, que tú, oh Dios, tome nuestra vida cual trompeta y la hagas sonar una melodía celestial, que el mundo oiga, que el mundo vea que hay un Dios vivo y verdadero al cual amamos, al cual adoramos. Es un Dios que tiene todo dominio, todo control y que es el que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de poder en poder. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria.